Hola queridos y queridas jóvenes, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y en esta ocasión desarrollaré los ejercicios propuestos para el tema que corresponde a la semana 13, es decir, la oración. Bien, el ejercicio número 1 dice seleccione la secuencia correcta de verdad o falsedad de los enunciados con respecto a la oración. El número 1 en romanos dice parcialmente posee sentido. Eso es falso, ya que la oración posee un sentido completo, es decir, yo como receptora o como destinatario o como lectora puedo entender el sentido de esa oración. Debe tener un sentido completo, ¿no? Por eso es falso. 2. Se compone de varias proposiciones. Eso, como está escrito aquí, parece que es absoluto, ¿no? Que toda oración se compone de varias proposiciones. Pero esto tampoco es cierto porque hay oraciones simples. Y estas oraciones carecen de proposiciones, así que también es falso. 3. Sintácticamente es una unidad independiente. Esto es verdadero porque una oración, a diferencia de las proposiciones, sí son independientes. No aparecen con subordinantes, no es necesario agregar una idea adicional porque se entienden por ellas mismas. 4 en romanos. No puede carecer sintácticamente de sujeto. Es decir, acá nos está diciendo que el sujeto tiene que aparecer sí o sí en la oración. Y esto no es cierto porque hay casos en que los sujetos están tácitos, no aparecen. Es falso por ello. Y la última dice, no puede variar su estructura. Podemos ver que las oraciones pueden variar en sus sujetos y en sus predicados. Hay predicados nominales, hay predicados verbales que van a tener distintos complementos y también distintos sujetos que van a presentar distintas estructuras, por ejemplo, pasivos o activos. Por lo tanto, sí varía su estructura, ¿no es cierto? Y entonces, la secuencia que contiene verdaderamente, si son falsos o verdaderos, correspondería a la alternativa C, que contiene la secuencia falso, falso, verdadero, falso, falso. Ahora, en la pregunta 2 nos piden marcar la alternativa que contenga una oración y señala aquí que se ha omitido el punto, pero vemos que hay una alternativa que ya tiene el punto, que es la D, ¿no? Entonces esa va a ser la clave, pero no debemos marcar por ello, ¿no? En realidad aquí no debió tener el punto y debimos ver bien esta alternativa. Veamos, perturbado por las palabras del instructor. Si yo le digo eso a alguien, de repente si me pregunta algo, ¿no? ¿Por qué estuvo perturbado? De repente le doy contexto, le voy a poder entender. Pero si no me dan contexto, esta oración no se entiende. Es como si yo dijese algo, mamá, te quiero decir algo, a ver dime, perturbado por las palabras del instructor. Así como yo lo digo, solamente es un grupo de palabras, es una frase, pero no llega a ser una oración. En la B, por ejemplo, te quiero decir algo, a ver, en el sistema nervioso central. Ahí la idea está incompleta, falta. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso central? ¿Cuáles son las funciones? ¿No? Está incompleto, no es oración. Recordemos que una oración siempre tiene un sentido completo. En la C, la llegada de los jugadores a nuestro país tampoco tiene sentido, pero en cambio en D dice, ellos leen varios libros. Aquí sí tiene sentido, nos está diciendo o nos está informando algo acerca de ellos. Nos dice que leen y que leen varios libros. Por eso la alternativa correcta es D. Ahora, ¿por qué no puede ser E? De repente muchos dicen una oración, para que sea oración debe tener un verbo. Y aquí disfrutar los pequeños momentos de la vida presenta el verbo disfrutar. Pero así como está incompleto. Podríamos completarlo diciendo, quisiera disfrutar los pequeños momentos de la vida, disfrutar los pequeños momentos de la vida es necesario. Y allí recién estaríamos completando una idea. Así como está, no tiene sentido. Y tampoco puede ser interpretado fácilmente por un receptor o por un lector. En cambio, la alternativa D sí cumple ese requisito. En la pregunta 3 también nos piden marcar una opción donde haya sujeto y predicado. O sea, tienen que estar los dos, no puede estar tácito el sujeto.
Entonces, en la A, acompañado de sus nietos e hijos, celebró, ahí está el verbo, es importante reconocer el verbo, su onomástico en un club. Aquí podemos ver que toda esta oración, ¿no? Aparece el verbo, aparece el objeto directo, aparece el circunstancial del lugar y aparece también un circunstancial de modo, pero no aparece el sujeto. El sujeto es tácito y se refiere a la tercera persona, él o ella, ¿no? Es él porque dice acompañado, ¿no? Es masculino, entonces debe ser él, pero no aparece el sujeto, está tácito, no puede ser la opción. B, a Yolanda y a Salomé les obsequiaron rosas y margaritas luego del baile. El verbo es obsequiaron. ¿Quiénes obsequiaron? Ellos. Ellos les obsequiaron. También hay un sujeto tácito que es ellos. Además aparece en el objeto directo rosas y margaritas, aparece el circunstancial de tiempo luego del baile y aparece el objeto indirecto que está repetido, se ha reduplicado, que es a Yolanda y a Salomé y luego les, ¿no? Aparecen todos estos complementos, pero no aparece el sujeto. En la C, causó una muy buena impresión la carta enviada por el embajador del Perú. Aquí sí aparece el sujeto, que es la carta, ¿no? Sujeto sería la carta enviada por el embajador, sujeto, y el predicado es causó una muy buena impresión. En esta alternativa C, en esta opción, sí podemos ver tanto el sujeto que está al final y que tiene además un modificador, tiene modificadores, y además tenemos el predicado que está al inicio, ¿no? Recordemos que las oraciones presentan diversas estructuras y el sujeto, el predicado pueden estar o al inicio o al final. En la D, durante varias semanas esperaron, se supone que son ellos, no está el sujeto. Es una ciudad rodeada, no dice quién es, ¿no? ¿Qué es? No sabemos si es Arequipa, si es Lima, de qué se está hablando, ¿no? Aparece el sujeto. La opción, como he dicho, es la opción C, porque sí presenta tanto el sujeto como el predicado. Ahora, en la pregunta 4, nos piden identificar la alternativa en la cual el sujeto se ha subrayado correctamente. Y no se ha subrayado de repente la gente, que se parece mucho, o de repente el circunstancial, de repente también puede estar subrayado, pero nos piden sujeto. En la A, fueron perseguidos. Fueron perseguidos y reconocemos el sujeto, tiene que concordar. Acá, fueron perseguidos es una perífrasis de pasiva, en la cual podemos ver que tiene que ser ellos. Ellos fueron perseguidos varios kilómetros por las águilas negras. El sujeto es ellos y está tácito. En la opción A se ha subrayado el agente, dice por las águilas negras. Sabemos que es el agente porque tiene la preposición por. El sujeto nunca lleva una preposición, ¿no? Aquí el sujeto sería tácito. ¿Y cuál sería? Sería ellos. B, está disponible para todo el público en general, el nuevo celular H10. Ahora, tenemos que reconocer el verbo, y el verbo es está, que aparece con un atributo, disponible. Pregunta, ¿qué está disponible? El nuevo celular. Se ha subrayado correctamente el sujeto, que es el nuevo celular. A veces el sujeto va al final, como podemos ver en este caso. La clave es la B. Ahora, en la C, según la mayoría de comensales, la comida peruana es la mejor, el sujeto es la comida peruana. El atributo es la mejor y el verbo es. Según la mayoría de comensales, es un circunstancial. En la D van a pedirle a Julio las constancias. Aquí el sujeto sería el sujeto de van. Ellos van a pedirle, el sujeto es tácito. Y en la E había varios policías de tránsito. Este verbo haber es un verbo impersonal que denota existencia. Este verbo es impersonal y no tiene sujeto. Varios policías sería algo así como el objeto directo, ¿no? No sería el sujeto, ya que este verbo no lo tiene por ser impersonal. Como mencioné, la opción B es la que presenta el sujeto que está al final. 5. Marque la opción donde se presenta sujeto compuesto. El sujeto compuesto está conformado por dos núcleos, dos sustantivos, que deben estar enlazados por nexos, ya sea copulativos como i o e, o también disyuntivos o adversativos,
¿no? Disyuntivos como son la O y la U. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que presenta, ¿no? Dice, el distinguido e ilustre pintor peruano falleció en su hogar junto a su esposa. Primero reconocemos el verbo, falleció. Y ahora reconocemos el sujeto. El sujeto se reconoce con la pregunta ¿quién? ¿Quién falleció en su hogar? Respuesta, el distinguido e ilustre pintor peruano. Ese sería el sujeto. Ahora, una vez que reconocemos el sujeto, tenemos que ver si tiene uno o dos núcleos. Y además si presenta un modificador indirecto porque nos están pidiendo que reconozcamos si es complejo. Si es complejo, debe tener un MI. Y si es compuesto, debe presentar más de un núcleo. Entonces, el distinguido e ilustre pintor peruano, aquí el sustantivo es pintor, ese es el sustantivo. Y tiene dos adjetivos, incluso tres. Distinguido es su adjetivo, ilustre es su adjetivo y peruano es su adjetivo. Tiene tres adjetivos. Ahora, para que sea compuesto debe tener más de un nombre y aquí solamente hay un nombre que es pintor. Recuerden que las profesiones, los oficios, las ocupaciones también son nombres, son sustantivos. Por lo tanto, este sujeto es simple. Ahora, no presenta MI porque solo presenta adjetivos y recuerden que los adjetivos son MD, o sea, modificador directo. En la B, vamos a seguir el mismo procedimiento y primero es reconocer el verbo. El verbo debe estar en pasado, o en presente, o en futuro. Aquí dice, el procesador de datos y el hardware necesitan reparación o mantenimiento. El verbo es necesitan, está en presente. ¿Quiénes necesitan o qué necesitan? La respuesta es el procesador de datos y el hardware nada más. Ahora, vamos a indicar, una vez, vamos a reconocer los sustantivos. El sustantivo sería procesador, ¿no? Y también sería hardware. Ahora, en este caso sí encontramos dos núcleos, por eso es un sujeto compuesto. Ahora tendremos que buscar el MI. Y sí encontramos un MI, porque el modificador indirecto es aquel que contiene una frase preposicional, como es de datos. ¿Por qué es una frase preposicional? Porque es un sustantivo que está precedido por una preposición. Y esto es un MI. Entonces, la opción B es la que contiene tanto un sujeto compuesto como un sujeto complejo. Es la respuesta correcta. En la opción C, algunas investigaciones explican la relación entre la hora y fecha de nacimiento. El sujeto es algunas investigaciones, ¿no? ¿Quiénes explican la relación? Algunas investigaciones. Núcleo, investigaciones. Solamente es una palabra, es simple. No hay modificador indirecto, no hay frase preposicional, no hay aposición y no hay una subordinada adjetiva. En la D, una vida sin sueños y sin nuevos desafíos resulta aburrida y muy rutinaria. ¿Qué resulta aburrida y muy rutinaria? Una vida sin sueños y sin nuevos desafíos. Ese es el sujeto. El núcleo es una vida, ¿no? La vida. Sin sueños es una frase preposicional. Recuerden que sin es una preposición. Sin nuevos desafíos, otra frase preposicional. Aquí hay un modificador indirecto que está complejo, pero no hay dos núcleos para decir que sea compuesto, ¿no? Es simple. Y en la B, la madre de los 4 niños y 2 niñas trabaja igual. La madre de los 4 niños y 2 niñas es el sujeto porque responde a la pregunta ¿quién trabaja vendiendo emoliente? Sujeto. El núcleo es madre. Sus modificadores o su modificador directo es de los niños, de los 4 niños, es más, de los 4 niños y 2 niñas. Todo es el modificador indirecto. Por eso encontramos un sujeto simple. Entonces, como hemos observado, para responder una pregunta como esta, que es tan común en un examen, tenemos que primero reconocer el sujeto y segundo reconocer los núcleos para poder hallar si son compuestos o simples. La número 6, elija la opción donde se presenta el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que no realiza la acción, él no hace algo, sino le hacen algo, recibe algo, ¿no? Dice aquí, el intercambio estudiantil de América fue realizado por los gobiernos. Y aquí podemos ver una oración pasiva que tiene como verbo una perífrasis que es fue realizado.
Además, toda oración pasiva presenta un agente y el agente siempre empieza por la palabra por. El sujeto tiene que concordar con el núcleo del predicado. O sea, fue realizado, tenemos que preguntar qué fue realizado y debe estar en singular porque dice fue y no dice fueron. ¿Qué fue realizado? El intercambio estudiantil de América y Europa. Ese es el sujeto. Este sujeto no realiza la acción, el intercambio no realizó, sino fue realizado, recibe la acción. Por eso la clave es la opción A. La clave correcta, la opción correcta es A, ya que ella contiene un sujeto pasivo, presenta la perífrasis de pasiva, además presenta un agente. B. Las alarmas de secuencia están activadas desde las 3 de la madrugada. Aquí tenemos un verbo que es están activadas. Alguien puede decir, se parecen mucho a las pasivas, porque terminan en ada, igual que la pasiva que termina en ado. Sí, pero las pasivas tienen el verbo ser, no tienen el verbo estar. Esto no es una pasiva. En la C, uno de los problemas más difíciles de resolver es la contaminación. Aquí no aparece una perífrasis de pasiva. Las pasivas tienen que ser más participio. Fue realizada, será realizada, ha sido realizada. Esa es la forma de una pasiva. A los menores de edad los vacunaron contra la influenza. El verbo es los vacunaron, no dice fueron vacunados. Si dijese fueron vacunados así con dos verbos, sería pasiva, pero no hay. En la E, en estas décadas resulta, el verbo es resulta, no dice fue tal cosa, no, es tal, no. Solamente resulta, por ello no es pasiva y por lo tanto tampoco hay un sujeto pasivo. Como hemos mencionado al inicio, la A es la opción correcta. Bien, continuando ahora con la pregunta 7, tenemos que seleccionar la oración donde hay un sujeto simple. Primero es reconocer el sujeto, y para reconocer el sujeto, primero hallamos el verbo. La separación o duración de acontecimientos son medibles por el tiempo. Verbo, son. Ahora, preguntamos qué son medibles por el tiempo, y el resultado es el sujeto. El sujeto es la separación o duración de acontecimientos. Ahora, acá podemos ver que este sujeto presenta dos núcleos. Se está hablando o de la separación o de la duración, que son entidades diferentes. Hay dos núcleos. Y además aparece un MI. Recuerden que el MI sería de acontecimientos porque empieza con D, que es una preposición. Este sujeto es un sujeto compuesto, presenta dos núcleos. En la opción B, nuevamente, primero reconocemos el verbo. El rico y delicioso suspiro a la limeña es un postre tradicional de Lima. El verbo es. ¿Qué es un postre tradicional de Lima? Respuesta, el rico y delicioso suspiro a la limeña. Ahora, tenemos que reconocer el sustantivo, el núcleo de esta frase nominal. El núcleo sería suspiro. Ahora, rico y delicioso serían sus modificadores directos porque son adjetivos. Y a la limeña sería su modificador indirecto porque es una frase preposicional porque empieza con a, que es una preposición. En la opción B encontramos una oración con un sujeto simple y esa es la opción correcta. En la C, ocurrieron varios sismos y réplicas en varias zonas de nuestro país. Ocurrieron varios sismos y réplicas, el sujeto sería ¿qué ocurrieron? Varios sismos y réplicas, ¿no es cierto? Varios sismos y réplicas. El núcleo sería tanto sismos como réplicas, es un sujeto compuesto y nos piden solamente que sea simple. En la D, las clepsidras y los termómetros fueron descubrimientos revolucionarios. ¿Qué fueron descubrimientos? La respuesta es las clepsidras y termómetros. Aquí encontramos dos núcleos, por lo tanto es compuesto. Y en la E, las pizzas de pepperoni y la lasaña las preparó con abundante queso. ¿Qué preparó? ¿Quién preparó, ¿no? las pizzas? ¿Quién preparó las pizzas de pepperoni y lasaña con abundante queso? Sería él o ella, ¿no? Sujeto tácito. Acá tenemos entonces que marcar la opción B, ya que es la que contiene solamente
un núcleo y por lo tanto es un sujeto simple. En la 8 no es marcar una respuesta, sino escribir la clase de sujeto que posee la oración. A. Los primeros relojes de agua eran de cerámica. Primero, reconocer el sujeto. ¿Qué eran de cerámica? ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué estamos caracterizando? Los primeros relojes de agua sería el sujeto. Este sujeto presenta solamente un núcleo. Su núcleo es relojes. Entonces, si presenta un núcleo, es un sujeto simple. Ahora, de agua es una frase preposicional porque agua está precedido por de, que es una preposición. Cuando un sujeto tiene frase preposicional, se dice que tiene MI. Y si tiene MI, el sujeto es complejo además. Como podemos ver, un mismo sujeto puede ser caracterizado siguiendo distintos criterios. Por ejemplo, la cantidad de núcleos, la presencia del MI. Podemos decir que en la A el sujeto es simple y es complejo. En la B, los relojes de agua los usaron los atenienses. ¿De qué se está hablando? ¿De los relojes o de los atenienses? Tendríamos que ver el verbo. ¿Quiénes usaron? La respuesta va a ser los atenienses. En los atenienses vemos que hay un núcleo, por lo tanto es simple. Hay un solo núcleo, no hay dos. Ahora, no se observa un modificador indirecto, solamente observamos un modificador directo. ¿No es cierto? Solamente se observa un modificador directo, por lo tanto es incomplejo. En la C, las lenguas indígenas fueron estudiadas por especialistas. ¿Qué fueron estudiadas? La pregunta. ¿Qué fueron estudiadas? Es una oración pasiva, ya que tiene ado, ada y además tiene el verbo ser, fueron. Y además encontramos un agente, por, ¿no es cierto? El sujeto sería las lenguas indígenas. El sustantivo sería lenguas. Su adjetivo, su modificador es indígenas. Como hay un solo núcleo, es simple. Y como carece de un modificador indirecto, ya que no hay ni frase preposicional ni una posición, estamos hablando de un sujeto incomplejo, igual que el anterior. Incomplejo. En la D, un cuadrado perfecto posee 4 ángulos de 90. ¿Quién posee 4 ángulos? ¿De qué se está hablando? De un cuadrado perfecto. El núcleo es cuadrado y su adjetivo, su modificador directo es perfecto. Es simple e incomplejo. Simple e incomplejo. Ahora hay algo adicional a la C, ya que también es un sujeto pasivo, ¿no? No lo había escrito, pero también es un sujeto pasivo, se mencionó, pero no lo escribí. Y en la E, el presente, pasado y futuro son conjugaciones verbales. Aquí encontramos que son conjugaciones verbales, tanto el presente, el pasado y el futuro. Aparecen 3 núcleos, por lo tanto es un sujeto compuesto. Además, es incomplejo porque no hay un MI. En la pregunta 9 hay que marcar la alternativa que presenta predicado nominal, es decir, que presenta un verbo copulativo. ¿Y cuándo es verbo copulativo? Cuando hay un complemento atributo. ¿Y cuál es el atributo? Pueden ser adjetivos como muy amable, muy convincente, excelente, o pueden ser profesiones, o pueden ser como caracterizamos, ¿no?, a las personas. A, estará en la ciudad de Trujillo. Aquí aparece el verbo copulativo estará, supuestamente es copulativo, pero no tiene atributo. No nos dice si estará triste, si estará preocupado, si estará pendiente. No hay un atributo, por lo tanto no es verdaderamente copulativo ese verbo. No es la opción. B, no fue asesorado. Aquí observamos una pasiva. Fue asesorado, es una pasiva, incluso aparece el por del agente, por el contador público. Las pasivas no son de predicado nominal. En la C, ellos están proponiendo varias reformas. Están proponiendo es un tiempo progresivo. No encontramos verdaderamente un atributo, ¿no? Si no encontramos como un tiempo, una acción que no ha terminado de desarrollarse, que está en curso todavía. D, está conmovido. Aquí sí aparece un predicado nominal
porque aparece el verbo copulativo y sí es copulativo porque luego viene un atributo, conmovido, preocupado, amable, son atributos. Entonces la opción en la 9 es la D, ya que cumple con la estructura de tener un verbo copulativo, tener un atributo y además aparece un circunstancial de causa. Y en la E, los jugadores han sido trasladados. Esta también es una pasiva, ¿no es cierto? Han sido trasladados por tal al hotel tras su llegada, ¿no? Esa es una oración pasiva. Acá se puede colocar por los choferes, ¿no? Por el equipo, por el entrenador, han sido trasladados, ¿no? Esa es una oración pasiva y las pasivas no son de predicado nominal, sino verbal. Ahora, en la pregunta 10 tenemos que subrayar el predicado en cada oración. A. Ha estado la fiesta muy agradable y divertida por la buena música y show. Bueno, esta oración está algo desordenada, ¿no? El sujeto es de quien se habla y aquí se está hablando de la fiesta, ¿no? El sujeto está dentro del predicado en realidad, ¿no? Sería la fiesta ha estado muy agradable y divertida por la buena música y show. Pero, como ocurre en español, a veces el sujeto puede alterar su orden, puede cambiarse de lugar, puede estar al medio, como en este caso, o puede estar al final. Entonces, el predicado sería, vamos a considerar tanto el núcleo del predicado, como es ha estado, vamos a considerar también su complemento atributo, muy agradable y divertida, y además también subrayamos el circunstancial de causa. Todo lo que es subrayado es el predicado. El predicado se compone por el núcleo del predicado y por los complementos. En la B, sus preguntas las revisará el editor de la revista más prestigiosa. El verbo es revisará. ¿Quién revisará sus preguntas? Respuesta: el editor de la revista más prestigiosa. Ese es el sujeto. Entonces, el predicado sería el núcleo, que es el verbo, y que aquí aparece de forma simple. También sería sus preguntas, que es el OD, y las, que también es el OD, y que a veces se puede repetir como en este caso. Todo lo demás es el sujeto. En la C, a mi casa, señora, solo llegan mis familiares y amigos de mucha confianza. El verbo es llegan. ¿Quiénes llegan solo a mi casa? Respuesta: mis familiares y amigos de mucha confianza. Eso sería el sujeto. Por lo tanto, el predicado sería llegan, que es el verbo, solo, que es un adverbio, a mi casa, que es el circunstancial, ambos son circunstanciales. Y además, señora no sería ni el predicado ni el sujeto. El sujeto sería mis familiares y amigos, ¿no? Pero señora sería el vocativo. Y el vocativo, recuerden que es un elemento que está extra, que es fuera de la oración, es extra oracional. No lo subrayamos por ello. En la D, a mi madrina le duelen mucho la cabeza y las articulaciones inferiores. El verbo es doler. Doler es un verbo que es un verbo de naturaleza mental, es un verbo especial, ¿ya? Entonces, como gustar, ¿no? Son verbos cuyo sujeto se reconoce por la pregunta ¿qué? ¿Qué le duelen a mi madrina mucho? Respuesta: la cabeza y las articulaciones inferiores. El sujeto sería la cabeza y las articulaciones. El predicado sería duelen, el circunstancial mucho, el objeto indirecto le, y a mi madrina, que es el objeto indirecto que se ha duplicado en esta oración. Recuerden que con verbos como doler y gustar, el sujeto va a ser ese algo, ¿no? ¿Qué duele? ¿Qué gusta? Ese es el sujeto. Y en la E, en la Semana Santa, muchos fieles católicos asisten a 7 iglesias. El sujeto es muchos fieles católicos, ya que concuerda con asisten, ellos asisten. En cambio, el predicado sería asisten, que es el núcleo, a 7 iglesias, circunstancial de lugar, y en Semana Santa, que es un circunstancial también de tiempo.
De esta manera es así como debemos subrayar los predicados en cada una de las alternativas. En la pregunta 11 tenemos que colocar dentro del paréntesis si es predicado nominal o predicado verbal. En la opción A tenemos la oración llegó muy confundido y afligido, luego del fallecimiento de su abuelo. El verbo es llegó, y ese verbo llegar es una acción en la cual una persona se desplaza de un lugar hacia el lugar donde está la persona que habla. Y recuerden que cuando nosotros describimos acciones, y sobre todo de desplazamiento, como es llegar, el predicado es verbal. Ahora, muy confundido y afligido se parece mucho al atributo, porque es una propiedad. Pero recuerden, cuando el atributo, por decirlo así, ¿no?, aparece con verbos como llegar, cantar, o sea, verbos que no son ser y estar, ese atributo deja de ser atributo y se convierte en un predicativo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que se trata de un predicado verbal por este verbo, el verbo llegar, que es una acción. B. Susan parece totalmente una persona tímida e introvertida. El verbo es parece, y una persona tímida e introvertida y totalmente, bueno, todo esto es un atributo, ¿no? Parece una persona tímida e introvertida. Aquí sí encontramos un verbo copulativo y encontramos el atributo. Por eso es predicado nominal. El predicado nominal también es llamado frase verbal atributiva. Siempre debe tener uno o, como en este caso, más atributos. C. La enfermera estaba agotada. Estaba verbo copulativo siempre y cuando haya un atributo. Y el atributo, la propiedad, la característica es agotada. Por ello también es predicado nominal. En la siguiente, varias cuerdas de la guitarra se rompieron. Se rompieron. Este verbo romper es un verbo no copulativo, no es ni ser ni estar, es como una acción, no es que yo diga una propiedad de algo, de las cuerdas, sino que decimos qué les ocurre, por eso es predicado verbal. Y en la última, el profesor de matemática ha sido reemplazado es una pasiva. Aquí la acción es reemplazar, solo que se ha dicho de manera pasiva. Y si la acción es reemplazar, quiere decir que no es ni ser ni estar, por lo tanto es predicado verbal. Y además recuerden que todas las pasivas siempre son de predicado verbal. Y en la pregunta 12 tenemos que hallar un predicado verbal. A. Fernando redactó un nuevo proyecto de investigación. Redactó es un verbo no copulativo y además aparece complementos que no son sus atributos, ¿no? No decimos cómo es Fernando. Fernando es alto, Fernando es sanmarquino, sino predicamos algo de él, una acción. Aquí vemos que él realizó la acción de redactar, por eso es predicado verbal, es la clave correcta. En cambio en la B, la lavadora está reparada. Está es el verbo copulativo, reparada es el atributo, y aquí es predicado nominal entonces. Siempre que hay un atributo, hay predicado nominal. Los niños están criados con amabilidad. Verbo copulativo están y criados es el atributo. Algunos pueden pensar que acá se trata de una pasiva, pero no puede ser pasiva debido a que la pasiva siempre está compuesta por el verbo ser, no por el verbo estar que aparece aquí. En la D, está anulada también. Vemos un atributo y vemos el verbo estar, no es pasiva porque aparece estar. El desayuno parece estar bien preparado, acá aparecen dos, ¿no es cierto? Pero también se trata de un atributo preparado, por eso sería predicado nominal. En la 12 nos están pidiendo que sea predicado verbal, que aparece en la alternativa A, y recuerden que predicado verbal siempre es realizar o describir qué acción realiza el sujeto, como es en el caso de A. Ahora, en la pregunta 13 tenemos que reconocer en cuál de las opciones aparece una oración unimembre. La oración unimembre es aquella que no puede dividirse en sujeto y predicado. A. La victoria para el mundial está muy cerca. Sujeto, la victoria para el mundial. ¿Qué digo de la victoria para el mundial? Que está muy cerca. Ese es su predicado. Por lo tanto, es bimembre. B. Fue una labor extraordinaria y agotadora.
¿Qué fue una labor extraordinaria y agotadora? Eso. Acá yo sí puedo encontrar un sujeto. El sujeto está tácito. Es eso. Tercera persona singular. C. Su participación vale mucho. Sujeto, su participación. Predicado vale mucho. D. Se perdieron en el hipermercado repentinamente. ¿Quiénes se perdieron? Ellos. Sujeto tácito, pero se sabe que es ellos o ellas. E. Muy buenos días, estimados alumnos. Esta oración tiene sentido completo, porque el interlocutor, al escuchar esto, va a saber que se trata de un saludo, va a responder buenos días. Sí es oración, pero es unimembre, ya que los saludos no pueden ser divididos en sujeto y predicado, como este tipo de saludos. La opción sería la E. 14. Elija la opción en la que aparece el complemento atributo. A. El imperio mongol fue reconocido por su gran extensión y sus hazañas. Fue reconocido por tal, por las personas, por la sociedad. Ese fue reconocido es una pasiva. Y en las pasivas no aparece el atributo. B. Algunos manuscritos de Kafka fueron enviados. Fueron enviados, también es una pasiva. Fueron enviados por los estudiosos. Las pasivas no tienen atributo. C. La tesis de maestría está impresa en papel bond. Está es el verbo copulativo, impresa es el atributo. Aquí no hay una oración pasiva. Para ser pasiva tendría que ser la tesis de maestría fue impresa por tal. Aquí aparece está, entonces efectivamente impresa es el atributo. Por lo tanto, en la C la opción correcta es la opción correcta, ya que está es el verbo copulativo e impresa es el atributo. En cambio, en D aparece también una pasiva y en la E se rigen, que es un predicado verbal donde no hay atributo. La opción correcta sería la C. En la 15 tenemos que hallar mayor cantidad de complementos verbales y sobre todo los circunstanciales, ¿no? Podemos ver, la unidad de tiempo tiene múltiplos y submúltiplos y aquí no encontramos circunstanciales, solamente encontramos el objeto directo, múltiplos y submúltiplos. En la B, en la vida cotidiana generalmente usamos el calendario, en la vida cotidiana sería el circunstancial del lugar. Este generalmente es un complemento que modifica toda la oración, ¿no? C. Los delincuentes ya fueron aprehendidos por el comisario. Aquí encontramos ya que es un circunstancial de tiempo y por el comisario que es un agente. En la D, desde las 5, circunstancial de tiempo, salió de su trabajo, del lugar, con sus compañeros de compañía. Por lo tanto, la opción es la D, ya que presenta mayor cantidad de complementos verbales. En la E, y en este caso circunstanciales, ¿no? E. Ellos solían correr los fines de semana por la avenida Arequipa. Los circunstanciales son los fines de semana y por la avenida Arequipa. La opción que presenta mayor cantidad de circunstanciales, complementos circunstanciales, es la D. Ahora, continuando, la pregunta 16 nos pide que reconozcamos aquella opción donde haya más de un objeto directo. Entonces, aquí dice la A, la física involucra el tiempo permanentemente en diferentes proposiciones. Acá sería, ¿qué involucra la física? Respuesta, el tiempo permanentemente en diferentes proposiciones. Solamente encontramos un objeto directo. ¿Cómo reconocemos que es objeto directo? Porque lo podemos pronominalizar, es decir, la física lo involucra permanentemente en diferentes proposiciones. Solamente aparece un objeto directo. En la B, la Unión Europea impuso en octubre sanciones ante riesgos nucleares. ¿Qué impuso la Unión Europea? Sanciones. Ahora, para reconocerlo, para verificar, podríamos decir, la Unión Europea las impuso y se refiere a las sanciones. Además, se puede convertir a pasiva. Las sanciones fueron impuestas por la Unión Europea. Solo aparece un objeto directo. En la C, a Aníbal le fascinan mucho los helados de crema durante el verano. Acá debería decir a Aníbal le fascinan mucho los helados, ya que el sujeto es los helados de crema. Los helados de crema son lo que le gusta a él, ¿no?
entonces sería el sujeto. Aquí no encontramos un OD, ya que este verbo es intransitivo. Solamente tenemos un OI, que es a Aníbal, y tenemos le, que también es el OI y se ha reduplicado. En la D, lo difícil de estar solo es el vacío latente en tu hogar o vivienda. Aquí no encontramos ningún objeto directo porque el verbo es. Y cuando tenemos el verbo es, solo hay sujeto y además atributo, no hay objeto directo. Puede haber también circunstancial del lugar, pero no hay objeto directo. En la E, a los pasajeros los trasladaron en buses hacia la planta de Huachipa. ¿A quiénes trasladaron en buses? A los pasajeros. Podemos reemplazarlo por los trasladaron. Sabemos que es objeto directo porque se reemplaza por los. Incluso se reduplica porque aquí también aparece los. A veces aparece esta estructura, dos ODs reduplicados. Así como Aníbal lee, dos OIs reduplicados, como es en este caso. Pero a nosotros nos están pidiendo el OD. El verbo trasladar es aquel que presenta el OD, ya que podemos decir lo trasladó. Pero, en cambio, me fascinan o fascinar no tiene OD, es intransitivo, porque nosotros no podemos decir lo fascina, me lo fascina, no podemos agregarle el lo. Por lo tanto, en la 16 la clave correcta es la E, ya que el verbo trasladaron sí acepta objeto directo porque decimos los trasladaron, pero la C no puede ser, ya que no podemos decir los fascinan, sino decimos le fascinan. No tiene objeto directo. En la 17, la opción que presenta objeto indirecto. A. Un suceso precede a otro con un parámetro tiempo asociado a ellos. Este verbo precede no tiene objeto indirecto, ¿no? O sea, solamente tenemos algo precede a algo. Algo lo precede, solamente tiene OD. En la B, todos los observadores miden algo, solamente tiene OD, miden el paso del tiempo de la misma forma, solo tiene OD. C, para la relatividad espacial, el espacio y tiempo dejan de ser absolutos, dejan de ser es la perífrasis, no hay OI, solamente encontramos, ¿no? Solamente estamos encontrando este complemento que sería el complemento atributo. En la D, se ha incrementado el crédito para adquisición de dúplex y departamentos, se ha incrementado, ¿no? También sería un verbo que no tiene un objeto indirecto propiamente dicho, ¿no? En cambio, entregaré estas revistas a mis compañeros de aula si presente un OI, que sería a mis compañeros de aula, ya que este OI se va a beneficiar recibiendo el OD. El OD es las revistas. Como podemos ver, hay un sujeto, hay un objeto que se entrega y hay un OI que recibe el objeto. Por eso en la 17 la opción es la E. La 18. Hay que pronominalizar las frases subrayadas. Tiró la botella sería la tiró. Y se volvería un pronombre proclítico porque iría antes del verbo. Alejandro trajo su DNI. Alejandro lo trajo. C. Ella ha llamado a sus parientes. Ella los ha llamado. D. Cerró las puertas al público. Las cerró. Y en la última, ella trajo bizcochos para todos. Ella les trajo bizcochos. Bien, continuando, la pregunta 19 nos da un enunciado que debemos reconocer cuál es la función que cumple la frase sin demasiado esfuerzo, que es una frase preposicional. Este entre comas es un dato que puede ser quitado, ¿no? Pero es un circunstancial de modo, ya que nos dice cómo podemos observar las magnitudes con la ayuda de un cronómetro. Entonces, vamos a marcar la opción complemento circunstancial, que sería de modo. 20. La oración que contiene complemento predicativo. Recuerden que el predicativo es un adjetivo. Y en este caso el adjetivo es furiosas. Ahora, ese adjetivo debe estar con un verbo que no sea copulativo. No debe ser, estar o parecer, ¿no?
En cambio, en la A, servida es un adjetivo. Recuerden que los participios que terminan en ida, ada, tocho, so, son también adjetivos siempre y cuando se refieran pues a un sustantivo, como es en este caso la cena, o estén también como modificadores directos. En este caso, este adjetivo es un atributo porque está con el verbo estar. En la C, hermoso animal. Hermoso está modificando animal, es modificador directo, no es predicativo. Recuerden que eso ya lo hemos visto en alguna semana anterior, ¿no? Ya lo hemos mencionado, funciones del adjetivo. En la E, habla de manera exagerada. Exagerada es un adjetivo que funciona como MD, porque está modificando manera, al igual que hermoso, que también es un MD. ¿Ya? Aquí es MD. En la A era atributo. Esto lo estoy describiendo porque ya lo hemos visto y de todas maneras también es un tema que siempre viene el complemento predicativo en los exámenes. Y la oración B siempre ha venido en exámenes de admisión, ¿no? En los últimos exámenes ha venido oraciones de este tipo. En la D, todos volvieron muy bien, pues acá no encontramos ningún adjetivo. En la 20, la opción, que sí es un adjetivo, como furiosas, y que está con un verbo no copulativo, un verbo cualquiera que no sea ser, estar y parecer, como llegar, entonces sí funciona como predicativo y por eso es la clave o es la opción correcta. En la 21, vamos a completar los espacios en blanco de acuerdo a la conjugación adecuada de los verbos. Por ejemplo, en la A, la manada de lobos fuertemente en la oscuridad. Y aquí debe estar en un pretérito imperfecto. Sería la manada de lobos aullaba o aullaban. Es una de las dos. Recordemos que manada es una palabra específica para lobos, ¿verdad? Pero no ocurre lo mismo con mayoría o grupo. Manada es un sustantivo colectivo, pero mayoría no es un colectivo. ¿Colectivo de qué sería? ¿No? Porque es muy indefinido. Más bien es una palabra que indica más bien grupo, ¿no? Es una palabra cuantificadora, pero no es un colectivo, igual que grupo. Ahí está la diferencia. La manada de lobos debería ser aullaba, ya que estoy dándoles el tiempo que debe ser pretérito imperfecto. B, la mayoría de las camisas blancas hacer. Hace o hacen, acá va a estar en presente. Como tiene un sustantivo que no es un colectivo, se aceptan las dos formas, ¿ya? Vamos a escribir tanto hace en presente o escribo entre paréntesis la N porque puede ser hacen también. Ambas formas se aceptan. Si estuviese en singular, concordaría con mayoría y si está en plural, concuerda con las camisas. En la C, el quiobo jengibre, recuerden que estos son sinónimos, o sea, hace alusión a una sola cosa. Por lo tanto, si lo digo en presente, sería es, ya que se trata de un mismo objeto. En la D, el actor y productor en futuro aparecerá, ya que se trata de la misma persona porque solo hay un artículo. Aquí no hay más artículo, no dice el actor y el productor. Si estuviese aquí otro artículo, él, entonces escribiríamos aparecerán porque se entendería que son dos sujetos, dos personas diferentes. Pero aquí entendemos que es una persona con dos profesiones, con dos actividades, se desempeña de dos maneras. Y en la E, un grupo de extranjeros, este también se parece a mayoría porque son sustantivos que indican grupos, cantidades, pero no son colectivos. Por lo tanto, se pueden utilizar los dos. ¿Ya? Voy a escribirlo en presente, visita y visitan. Ambas formas son correctas. Ahora, continuando con esta misma idea, en la 22 tenemos que seleccionar una o dos opciones de acuerdo al tipo de sujeto, al tipo de sustantivo dentro del sujeto. A, la mayoría de limeños verá o verán el partido con gran expectativa. Como acá tenemos el sustantivo mayoría, que no es un colectivo, sino es un sustantivo de cuantificación, vamos a tener las dos opciones. Ambas van a ser correctas. En la B, se tiene que adaptar o adoptar un mejor trato. Acá sería se tiene que adoptar, ¿no? Adoptar. En la B, la palta o aguacate, como es un sinónimo, sería es ideal para las ensaladas.
es ideal, ¿no? Y tendríamos que cambiar también este les, es ideal. En la D, un centenar de jóvenes gritaba o gritaban, ¿ya? Se aceptan los dos, un centenar, porque quizás si decimos 100, ahí sí, ¿no? 100 jóvenes. Es más, las cantidades no admiten, pues, ¿no?, este tipo de forma singular, sino que más bien se habla de varios, ¿no? Así que en este caso un centenar de jóvenes, vamos a tomarlo igual que en mayoría, va a ser gritaba o gritaban. Y en la E, el abogado y juez infligió, porque es una sola persona, infligió drásticamente a los acusados, es decir, les impuso una pena drásticamente. Ahora, en el ejercicio 23 tenemos que identificar la alternativa donde el pronombre ha sido empleado incorrectamente. Y dice aquí, le entregaron las fotografías de su boda, correcto, ya que ella o él va a recibir, ¿no? Ese le está bien, es un objeto indirecto. En la B, lo planearon con mucha anticipación, planearon algo, un proyecto, ¿no? Es correcto. C, le vi a Paolo jugar con gran entrega. Acá sería lo vi a Paolo, porque el verbo ver solo acepta objeto directo. Lo vi. Por lo tanto, en la 23, la respuesta que tiene un pronombre inadecuado, un caso de leísmo, es la C. En la 24 hay que marcar la secuencia correcta de verdad o falsedad de los enunciados que aparecen aquí. Y tendríamos, las oraciones de predicado nominal pueden llevar circunstanciales, verdadero, verdadero. Lo que no van a llevar es el objeto directo, ¿no? O en la 2, el complemento directo aparece con verbo predicativo y transitivo, verdadero. El objeto directo o complemento directo, como se le llama, no aparece con verbos copulativos y tampoco aparece con intransitivos. En la 3, el complemento agente se forma cuando el verbo está en pasiva, verdadero. Solo aparecen las pasivas, que ya sabemos siempre tienen el verbo ser más un participio. 4, el predicativo es el complemento de las oraciones de predicado nominal. El predicativo no aparece en el predicado nominal. El que aparece y que se parece mucho al predicativo es el atributo, pero el predicativo aparece en el predicado verbal. Así que esto es falso. Y las preposiciones hacia o para encabezan el objeto directo es falso porque ellas encabezan el oí en todo caso. No encabezan el objeto directo. La opción que contiene esta secuencia de verdad y falsedad es la C. Y eso haría que la 24 tenga como respuesta C. Y por último, la pregunta 25, tenemos que saber escribir bien este tipo de expresiones juntas y separadas. No sabe, esta es una oración interrogativa indirecta, y por lo tanto sería qué, no sabe qué, tilde, por ser una oración interrogativa, hacer. ¿Qué hacer? Con los materiales de pintura sobrante. B, al terminar su quehacer, aquí se entiende que es como si dijésemos su tarea, ¿no? Al terminar su tarea, sus obligaciones, aquí se escribe junto. Quehacer, cuando es tarea, obligación, se escribe junto y sin tilde. C, por ahora tienen que hacer, esta es una perífrasis, tienes que hacer, ustedes tienen que hacer. Las perífrasis son los nexos, ya saben, aparece el verbo auxiliar tienen, el nexo sin tilde y además el verbo principal que sería hacer. D, Paola se preocupa por lo que hay que hacer en emergencia. Acá también se trata de una perífrasis, hay que llevarlo, hay que hacer esto, perífrasis. Ya sabemos que es sin tilde y separado. Y en la E, este lunes van a continuar con el quehacer cotidiano, es el mismo quehacer de tarea, obligación y por lo tanto vamos a escribirlo junto. De esta manera la pregunta 25 se responde de acuerdo a como hemos visto en los contextos en los que aparece quehacer separado o junto. Bueno, con esto terminamos los ejercicios propuestos para la semana número 13. Recordarles que el tema de la oración lo vamos a volver a ver en la semana 15 y 16, así que es necesario que repasemos con optimismo estos temas o los contenidos de esta semana. Nos vemos en una próxima oportunidad por este medio virtual.